Bien, hoy abrimos nuestro módulo número 5 dedicado a los padres responsables y para reforzar las competencias genitoriales y hablaremos de los factores que nos ayudan a prevenir la violencia también. Este webinar lo va a brindar Lyubov Smykalo, presidente de Doctors to Children. También enseña en la Facultad de Psicología y ha estado en esto desde 2014 en programas dedicados a la violencia en contra de los niños. Y nos va a presentar un programa muy interesante que se llama Papa School, la escuela para los padres, para los papás, para ayudar a los padres a desarrollar sus competencias parentales. Y si tienen preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat. Así que sin perder más tiempo, le doy el uso de la palabra a Lyubov. Gracias. Buenos días, buenas tardes a todos, dependiendo de dónde se estén conectando. Y gracias por participar en este webinar. Este es un programa muy importante para nosotros y hemos recibido retroalimentaciones importantes, positivas, así que estamos muy contentos. Voy a compartir mi pantalla. We can start, as Diana has said. Como decía Diana, hemos desarrollado este programa hace unos años. Primero, unas palabras acerca de nuestra organización. Nuestra organización es una organización, una ONG interregional para el apoyo de la familia, de la maternidad y de la infancia. Niños procedentes de entornos vulnerables. Una de nuestras prioridades es brindar ayuda a las mujeres y a los niños víctimas de violencia. También tenemos varios programas como servicios de rehabilitación, apoyo psicológico para los niños víctimas de violencia, ayuda en caso de crisis para las mujeres. También hemos trabajado y seguimos trabajando con muchos profesionales para implicarlos cada vez más en este tipo de programa. También para mejorar la colaboración interagencia y trabajamos mucho con las autoridades en el área de la familia, de los niños y la justicia. Hay varias organizaciones colaborando con nosotros llevando a cabo también entrevistas, coloquios con los niños, garantizando las justas metodologías para hacerlo en el caso de casos judiciales. También trabajamos mucho con otros niños vulnerables. Tenemos una
También un programa dedicado a las madres seropositivas con niños pequeños, programas de prevención de la violencia doméstica. También tenemos un centro de investigación interregional, brindando un apoyo metodológico a los proveedores de servicios sociales. Trabajamos con otras ONGs en Rusia para brindar formación y para permitirles replicar nuestras prácticas. Y en Papa School empezamos en 2014 y desarrollamos cuatro módulos, 4 paquetes de este programa. ¿Por qué empezamos a trabajar sobre este tema? Pues, de hecho, cuando empezamos en 2014, este era un área nueva para nosotras, porque nosotros, como muchas otras ONGs que trabajan con familias vulnerables, trabajábamos con las madres, con los niños, pero no mucho con los padres. Así que entendimos que esta no era la forma más acertada, ¿no?, de hacer las cosas. Awareness and understanding that actually fatherhood is very and models fatherhood is hay related to muchas interconexiones entre la paternidad y las normas de géneros sociales. Y empezamos a preguntarnos cuál es la conexión entre las actitudes tradicionales y los roles de género, los tópicos o los estereotipos que hay en la sociedad. Topic is also really very connected to the family roles and to parental roles, not also hay muchas conexiones entre estos roles, no solo entre los miembros de la pareja, sino también en cuanto a las relaciones con los niños. El modelo de cuidado parental, los roles de género, los estereotipos que existen en las sociedades actuales. ¿Qué significa todo esto? Nos centramos en algunas investigaciones llevadas a cabo por nuestros psicólogos rusos y encontramos también muchos trabajos interesantes en la literatura internacional. Y la masculinidad tradicional, las normas de género tradicionales eran, digamos, prevalentes en algunas sociedades como la rusa, y esto va de la mano a la forma de ser padres en los que modelos en los que el padre está como excluido, ¿no?, de las actividades diarias cotidianas de los niños. Hay mucha distancia a veces entre el padre y los niños. El padre a veces no participa de las actividades cotidianas de los niños. Only in some kind of discipline of children, including, unfortunately,
parental practices. A veces hay prácticas parentales violentas, la severidad, competence of fathers. y trabajamos para aumentar las competencias parentales A new concept of de los hombres, de los padres. and a new concept of Y hay normas de género. I didn't plan to tell some details on what is traditional masculinity, new concept of masculinity, because Hay un nuevo concepto de masculinidad, pero no me voy a detener en ello porque me imagino que ustedes hayan ya participado en diferentes seminarios sobre esto. Así que aquí se hablará más de la conexión con los roles, un nuevo concepto de masculinidad que hoy no es tan rígido, ya no es tan rígido como en el pasado y está interconectado con otros modelos de crianza, ¿no? De los hijos. And a desire to have at least trustful and friendly relationship with their children. Y para ayudar también a los padres a desarrollar relaciones de amistad emocionales con sus hijos, con contactos físicos y emocionales para poder entender las emociones, los intereses, los sentimientos de los niños. Figure for child who can provide emotional support. Para que el niño vea en su padre una de las figuras fundamentales para darle apoyo. Y también consideramos cómo esto está relacionado con la identidad parental. Ahora, unas palabras acerca de estos modelos parentales de los padres en nuestra literatura. El padre tradicional es el padre que se considera como proveedor, cuyo rol principal es ser, digamos, el sostén de la familia, ¿no? Responder a las necesidades básicas de los niños. Se considera como una persona que tiene que ocuparse de brindar dinero y defender a la familia de las amenazas exteriores. Y su rol principal es la autoridad, el titular de la patria potestad. Very close to this model is absent father or Y muy cerca de este modelo es el modelo del padre ausente, un padre que no se implica en la vida de sus hijos, un padre a quien no le interesa demasiado lo que les está pasando a los niños, sus emociones, sus actividades, y que seguramente no comunique físicamente con sus hijos. Y no se trata tan solo de los padres divorciados o separados. Have such, emotionally absent father who is physically. Hay también padres ausentes desde el punto de vista emocional, no solo físico. El padre está allí, pero de hecho no está como conectado con sus hijos y tampoco con su esposa, con la madre. Ambos modelos parentales están caracterizados por un contacto irregular con los niños, la
falta de implicación en los cuidados cotidianos, ¿no?, de los niños, la dominación y el poder, la autoridad en las relaciones con sus hijos. Y entendemos que estos dos modelos parentales están conectados with high opportunity for violent parental practices. con prácticas parentales violentas, porque el padre debería brindar, ¿no?, disciplina y debería interrumpir cuando algo serio pasa. Así que se trata de una disciplina no verdaderamente positiva. Otros modelos de padres as a new modern models of fatherhood que vemos aquí son el padre responsable y el padre nuevo. Y hay características comunes, porque ambos, el padre responsable y el nuevo, intentan crear vínculos emocionales, emotivos con sus niños. Y este apego, digamos, emocional es sumamente importante para un padre y un niño. Y también la implicación en el cuidado de los niños, para jugar con ellos, comunicar una disciplina de una forma más positiva, asumir la responsabilidad de la formación en algunas áreas de los niños. Pero este es un modelo de padre más centrado quizás en su carrera, en su trabajo, que en la familia, que claro, considera importante, pero menos que una madre. Si hablamos del padre nuevo, este modelo nuevo de padre, este tipo de padre se implica en la vida del niño, en el cuidado de los niños todos los días. Y comparte, digamos, el trabajo con la madre. Este tipo de padre, pues para este tipo de padre la autorrealización radica. Para este tipo de padre, la paternidad se considera como un aspecto importante de la autorrealización del hombre. Es un valor muy positivo para este tipo de padres. Y para nosotros, este fue el punto de partida para desarrollar nuestro programa. Porque esta interrelación, interconexión entre los roles de género y los modelos de paternidad es de doble vía. Attitudes to gender roles, they influence to the model of parenting. El modelo parental que desarrollarán los padres influirá también en su forma de considerar los roles de género. Las actitudes tradicionales podrán ser, digamos, desafiadas cambiando de rol parental, ¿no?, cambiando de actitud parental. Así que empezamos a desarrollar este programa a partir de este punto de partida.
promote gender balance in family relationship. Y esto tiene que ver también con el equilibrio en las relaciones familiares. Sessions, Papa School is a cycle of 8 interactive sessions for father. Y el modelo parental Padre Nuevo, para reforzar, es nuestro foco de atención con la Papa School, con campañas de información. También trabajamos mucho con profesionales. Hemos desarrollado también servicios en línea para los padres y también una escuela en línea para los padres para comprender a los adolescentes. A ver, ¿qué es nuestro programa Papa School? Es el primer programa desarrollado para los padres. Es un ciclo de 8 sesiones interactivas y cara a cara, como seminarios. Y hay también varios materiales a disposición. ¿Qué era importante para nosotros? We have and we had by the time when we started our program, there was lots of program for fathers. Y en el trasfondo, digamos, cuando empezamos a trabajar en esto, nosotros ya había programas para futuros padres, hombres que estaban esperando un niño o los que acababan de ser padres. Y personas ya preparadas para ser responsables. Y como les digo, esos programas se enfocaban o estaban dedicados a aquellos padres que se preparaban, ¿no? A aquellos hombres que se preparaban a ser padres. Y había unas brechas. La implicación, por ejemplo, de los hombres que ya tenían niños de mayor edad o más grandes, y la ausencia de programas para ayudar a los hombres a implicarse, hombres que no tenían la motivación como para participar en el cuidado de los niños. Y esto es muy importante. En vez de seguir repitiendo y repitiendo programas que ya existían. Bien, y a partir de ello diseñamos un programa different age groups of children. This is not para hombres que tienen hijos de diferentes grupos de edad. Preschool age of all the preschool age. De edad preescolar o edad escolar. Intentamos dedicarnos a diferentes franjas de edad y también intentamos diseñar el programa para que fuera interesante para aquellos padres que no tienen mucha motivación para participar en las vidas de sus niños. Que aquellos padres que no estaban tan muy dispuestos a aprender estas competencias. Así que desarrollamos modalidades muy interactivas para despertar su interés. También para los padres con competencias parentales muy escasas.
con ejercicios básicos, por ejemplo, This also was very important. y eso también fue sumamente importante. Actually, what was important also for us, Para that nosotros lo que también era importante era que muchos de nuestros clientes, some multiple social concerns. Actually, many of those fathers had not muchos de estos padres no tenían modelos parentales positivos desde su infancia, su propia infancia. We have 3 fathers in one group who told on the first session, well, this is very difficult for me because Algunos nos decían que my father para ellos era muy difícil dedicarse a sus hijos porque no habían tenido una figura paterna, digamos, importante en su vida. Y por ello decían que les resultaba difícil ser padres ellos. however, by the end of the cycle, Y al final del ciclo de sesiones changes in their and in their pudimos apreciar unos cuantos cambios en su actitud, en su mentalidad. Y esto nos ayudó a entender que este programa de hecho funciona bien. We only should know how to motivate. Es importante entender cómo poder motivar a los padres. For instance, we tried, it's a little bit jokey, however, we tried to draw like a portrait of father. Intentamos perfilar los padres, nuestros participantes. The father of different age, Hay padres de diferentes edades. young fathers, Nosotros trabajamos con padres más jóvenes que otros. all the children has their own children, so it was a father and grandfather at the same time. Also, we work También who usually trabajamos con padres que speak with us. Oh, I'm so busy. I have to work. que siguen diciendo, yo voy muy ocupado, tengo que trabajar muchísimo, es muy difícil para mí cuidar, seguir, participar en cualquier tipo de programa porque voy muy ocupado. So this was one of the common Así que esta, a common obstacle for the participation. este era un obstáculo bastante común. Fathers are not Muchos de estos padres when you look at the first time, they looked skeptical. al principio son escépticos, dudan mucho To share something about himself. However, para compartir algo sobre ellos mismos. Was very often changed to Y second su, or third session. su disposición, digamos que cambió en la segunda o la tercera sesión, lo que fue, ¿no?, un éxito bastante importante, Needs to talk about their parental role. porque los padres necesitan hablar de su rol Like parental. and probably social norms, which Y porque hay muchas normas sociales, estereotipos, about their parental identity and por los que los padres tienden a callarse acerca de su identidad parental. very big needs to talk about this and En to cambio, no, en cambio se necesita hablar de ello cada vez más, de la identidad del padre. group how we Esto trabajamos con nuestro grupo Diana for the first time and how we observe them during our group and classes. en sesiones de una hora con actividades, prácticas. To talk about a little bit about the structure of the Ahora, program. hablando un poquito de la estructura del programa, The main goal la meta, el objetivo principal es la promoción del bienestar de la familia, of any kind of family vulnerability. And the encarando cualquier tipo de vulnerabilidad familiar engagement of fathers a través de la implicación de los padres en el cuidado y en la crianza de sus hijos, implicando a los
padres también en las tareas domésticas. Y los objetivos del programa son estos que ven en la pantalla. Described by the program is promotion. El primero, fomentar un equilibrio de género en las relaciones familiares. Of equality within the couple relationship. ¿No? En pie de igualdad entre el hombre y la mujer, especialmente cuando se habla de la participación del padre en la crianza de sus hijos, en sus relaciones con sus hijos, en ser el padre, ¿no?, que apoya, que es un punto de referencia para sus hijos. Entendemos que esto va de la mano con las competencias parentales. Y uno de los objetivos más importantes es justamente reforzar las competencias de los padres y su confianza en la crianza, en sus capacidades de criar a los niños. For instance, using of corporal punishment. También prevenir la violencia, los castigos físicos. Using of corporal punishment and any other forms of violent parental practices. We understand this is all is about promotion of and responsible fatherhood. También fomentar la implicación. Father model to new father model. Fomentar una paternidad implicada y responsable. As a continuum. Y estos modelos son un continuum del padre tradicional, el padre ausente, al padre nuevo. En Papa School creemos que podemos contribuir en este movimiento continuo hacia un nuevo modelo de padre que participe más, se implique más en la vida de sus hijos. Otro objetivo sumamente importante, como les decía, es la prevención de la violencia en contra de las mujeres y de los niños. Como hemos dicho, estos son los componentes clave del programa Papa School. El programa está conformado por 8 sesiones interactivas para los padres. The sessions are focused on issues which are very important. Sobre cuestiones muy importantes para el padre. I will talk about this a little bit. Y hablaré un poquito más de ello. También desarrollamos un elemento adicional, es decir, el apoyo psicológico para los padres. Es un elemento adicional para aumentar las competencias parentales del padre. Por el otro lado, lo utilizamos también como forma para implicar al padre en este tipo de programas. Y brindamos el apoyo psicológico a los padres, bueno, de parte de médicos que trabajan en ambulatorios y también por profesores en las escuelas de la infancia. Esto fue muy importante para nosotros, ¿no? Brindar información acerca de cómo Papa School utiliza estos canales de formación. Por el otro lado, esto fue muy importante para cambiar las actitudes. Como herramienta adicional para implicar a los padres en este tipo de programa, brindamos información detallada al público en general. Llevamos a cabo una supervisión también y brindamos sesiones de formación para formadores
Desarrollamos varios materiales, videos, cursos de formación a distancia, cursos de motivación también. Y también hemos desarrollado un kit de recursos para los formadores. Una de las limitaciones mayores es que todo el material está en ruso. Eight interaction sessions. Entonces, decía 8 sesiones interactivas con los padres que incluyen diferentes temas. Por ejemplo, hablamos del rol del padre en la vida del niño y en su crianza. Sabemos que no es una cuestión fácil para muchos, ¿no? El rol del padre, porque eso tiene que ver mucho también con su propia infancia. Esto a veces no es fácil porque conlleva una implicación emotiva muy fuerte a veces. Las sesiones son muy interactivas. Es una combinación de 3 tipos de herramientas. El primer instrumento muy importante es la reflexión sobre sí mismos, algunos ejercicios que están encaminados a aumentar la autoestima y al autoanálisis. Así que se trata de aumentar la conciencia de mí, cómo me veo yo como padre, cómo me ve mi propio hijo como padre. Entonces, la concienciación y la conciencia, la toma de conciencia es una herramienta muy potente para cambiar algunas prácticas que no funcionan, que son negativas. El segundo tipo de herramienta que utilizamos son ejercicios prácticos para crear, para construir competencias parentales positivas. Entonces, con talleres prácticos, muy prácticos, ejercicios parentales, y se brinda una retroalimentación. Los otros participantes brindan una retroalimentación a la persona interesada. Se trata de una nueva forma de llevar este tipo de cursos. Son talleres muy prácticos. El tercer tipo de herramienta que utilizamos durante nuestras sesiones son mini clases, mini bloques informativos para aumentar los conocimientos, ¿no? Para brindar más información a los padres acerca de su rol, para que puedan entender mejor las necesidades de los niños, porque este es un aspecto sumamente importante. Hablo de información específica sobre las etapas de desarrollo y de crecimiento de los niños, por ejemplo. Porque niños de diferentes edades tienen necesidades diferentes, evidentemente. Algunos parecen muy independientes, ¿no? Pero, por ejemplo, en la edad de la adolescencia se generan muchos conflictos. No es fácil, pero intentamos
aumentar los conocimientos de los padres acerca de estas dinámicas. So, 8 topics. What Entonces, 8 temas, and 8 temas que afrontamos en nuestras sesiones. I would like to show you Quisiera mostrarles a fragment from un fragmento muy breve yeah, this is de una de las sesiones. Es un video sobre nuestro programa. It's like Es una guía para profesionales. Es como un video promocional you will see del programa. La sesión que van a ver no es una sesión real. especially for the Está moderada especialmente para crear este video. Папа школа – это 8 двухчасовых занятий, которые проводятся в вечернее время. Занятия проходят в интерактивной форме и включают такие виды активности, как дискуссия, Entonces, el programa Papa School tiene 8 sesiones con ejercicios prácticos y cada participante recibe un libro de trabajo que contiene materiales específicos y personalizados con tareas específicas. в этом листе бумаги нарисовать рисунок себя и своего ребенка или своих детей. Y Рисуйте, quiero que dibujéis как вы можете. А теперь я хочу попросить вас представить свой рисунок от лица ребенка, и как будто он рассказывает о вас. y Да, и вот свой рассказ hablen de sí. с такой фразой. Quiero que dibujen algo para describir esta frase. Mi padre es muy bueno y amable. Mi padre es mi mejor amigo. A mi papá le gusta pasar tiempo, dedicarme tiempo. Okay, let's start. себя в роли отца. Папа школа – это 8 двухчасовых занятий, Papa School is a 8-2-hour Papa School sessions, evening session. которые проводятся tiene sesiones por la tarde de 2 horas. в интерактивной форме и включают такие виды активности, Session are interactive. Las sesiones son interactivas e incluyen actividades como debates, discusiones, Playing and juegos de rol exercises, practical y ejercicios prácticos. как рабочую тетрадь. En Each participant Papa School, cada participante receives a workbook. recibe un cuaderno de actividades The workbook y contains este materials cuaderno all the tiene materiales sobre todos los temas que nos interesan y Возможность and es have a special personalizado to make the individual exercises. para que los diferentes participantes puedan hacer sus ejercicios. Рисунок. I would like to ask you Ahora me gustaría pedirles share the que picture dibujen, and your child or your que te children. dibuje a ti mismo y a tu hijo o tus hijos. Своего ребенка или своих детей. Рисуйте так, как получается, как вы можете. Draw Dibuja como puedas may like you want. y А теперь я хочу попросить вас представить свой рисунок от лица ребенка. Now I Y would like ahora to ask quisiera you to preguntarte, present pedirte que presentes tu dibujo you en nombre de tu hijo, de un on niño. behalf of your child, И как будто он рассказывает о вас. as if he or she Y is como si hablara de ti, ¿no? Que esta es tu historia. И вот свой рассказ я попрошу вас начать с такой фразы. Y voy a pedirte que empieces your presentation con la with, siguiente the frase. following phrase. Мой папа Mi papá Мой папа, значит, очень Mi papá es muy bueno y amable. My father is very good and very kind. мой папа мой самый лучший друг. Mi papá es mi mejor Is amigo. my best friend. Мой папа любит проводить время с A mi papá le gusta pasar My tiempo father conmigo. likes to spend time together with me. Как вы увидели, So, got it? ¿Pudieron seguir? Yes. Muy bien. Okay, great. Sorry for technical
Pide disculpas por los problemas técnicos. Actually, when we De hecho, work with real fathers, cuando we often trabajamos con padres reales, exercise, we often el have, primer such a kind of ejercicio, positive, digamos que es because this is algo the first exercise, positivo, and, porque every es el participant primer ejercicio y cada participante quiere sentirse bien, ¿no? Para presentarse. Sin embargo, el siguiente ejercicio hablamos de su relación con su propio padre. Y este tema no es fácil llevarlo. Preguntamos qué es lo que te gustaba o lo que no te gustaba de tu papá, cómo te trataba tu padre. También hablamos de qué tipo de cosas de tú qué cosas repetirías, ¿no? Acerca de la paternidad de tu padre con tus hijos y lo que no te gustaría repetir, replicar. Y a veces estas son, ¿no?, cuestiones muy delicadas. Esto es muy importante. Es muy importante notar, o sea, las personas que no quieren implicarse en este tipo de ejercicio. Es importante, ¿no?, motivarlos a que hablen de sí, de su relación con su propio padre. Voy a seguir con la presentación. Cada sesión que tenemos comprende ejercicios muy prácticos. Antes del descanso, quisiera hablarles un poquito de cómo llevamos nuestras sesiones sobre las responsabilidades del padre, los derechos y las responsabilidades de los padres. Hay varias leyes, la Convención sobre los Derechos de los Niños, de la protección de los niños, las obligaciones de los padres para con sus niños, el código familiar, etc. No es un tema fácil, porque hay muchas informaciones que nos gustaría brindarles a los padres. Sin embargo, es importante no llevar este tipo de sesiones como si fuera una clase. Es una forma de trabajar muy activa, muy diferente, implicando, ¿no?, a los padres. Decidimos que toda información formal relativa a la legislación la usaríamos de una forma, digamos, más innovadora. Y en nuestro cuaderno de trabajo hay una parte, digamos, con todas las referencias legales. Decidimos hablar de este tema, ¿no?, de los derechos de los padres, de los niños, con los participantes de nuestros cursos, haciendo unas prácticas activas. Así que, ¿qué hacemos? Pues escogimos programas famosos. Hablamos cuentos de hadas, por ejemplo, como Cenicienta, que es una historia muy buena, ¿no? Y encaramos dos aspectos con este tipo de cuentos.
From the other hand, la violación de derechos de los niños, ¿no? Pensando en Cenicienta. this aspect is Y very a veces este aspecto significant for es muy significativo para los padres. discuss the situation when someone, Hablamos de situaciones en las que alguien for crea barreras, their, parental rights. Because in this fair porque case, we have a en father este who cuento de hadas actually is a kind father, who hay un padre que de hecho es un padre amable, however, bueno. totally deprived Sin his parental embargo, right. Yes. no ve sus derechos parentales So we respetados. use the episode from Y utilizamos The Orphan of Pinocchio. también episodios de Also some Pinocho tales from o Russian u otros cuentos de hadas de la tradición folclórica rusa. engaging. Y esto Also es muy important that this is not considered as alentador para los padres. because when we work with vulnerable Cuando trabajamos con familias vulnerables, a menudo sienten mucha ansiedad acerca de ciertos temas. work with different kind of agency and bodies who Nosotros trabajamos con diferentes agencias, entidades. So it's very Ellos también conocen otras situaciones que los han culpabilizado acerca de sus comportamientos con los hijos, pero es importante crear cierto equilibrio. so I think that I will show you, try to show if you Voy a intentar enseñarles nuestro cuaderno de trabajo. This is very colorful and Tiene interactive, muchos colores, es muy interactivo, blocks, but also it has lots of space for tiene to make exercise. bloques dedicados a la teoría, pero también muchos espacios para los ejercicios prácticos, para sacar conclusiones Session. de cada sesión. This is a tool which is for father. So Es una herramienta muy útil para los padres. also one way of motivation. Utilizar estas herramientas supone también una fuerte motivación para los padres, porque despierta su interés y esto es muy importante a la hora de hablar con padres muy poco motivados. Antes de reanudar, quisiera darle la bienvenida a nuestros colegas de Congo. Sabemos qué difícil es la situación, Mene, Víctor y los demás colegas de Congo. Estamos con ustedes y sus familias. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias. Muchas gracias por darme el uso de la palabra. La presentación que ha été donnée, c'est vraiment super. Yo he apreciado muchísimo la presentación. Le rôle de paternité et aussi Creo que realmente se debería hablar más del rol del padre c'est vraiment des approches un peu y el módulo relativo a la paternidad positiva es algo muy importante hoy en día. También es algo nuevo au sein des familles. porque J'ai suivi un peu quand encara las raíces profundas también de la violencia. que nous venons Y d'un pays hablamos del rol del padre en el marco familiar que cambia de un continente a otro. Así que me gustaría preguntar esto. ¿Han tenido alguna vez experiencias según las que el rol del padre es muy difícil a desempeñar? Quisiera saber en particular si hay limitaciones limitaciones al rol del
padre en el cuidado de sus niños? Gracias. Muchas gracias por su pregunta. Bueno, nosotros hemos tenido varias situaciones en que este tipo de dificultades se conectan con una relación difícil entre los padres. Así que este es un tipo de limitación cuando hay conflictos en la familia o después de un divorcio, o si la madre tiene objeciones y crea más limitaciones, pues este es un aspecto de nuestro trabajo. Así que nos enfocamos en la resolución de conflictos. Otro aspecto del que deberíamos hablar son las limitaciones evidentes y razonables. Pensemos en un papá, en un padre quien utiliza prácticas parentales negativas que van en detrimento del niño. Si hablamos del programa Papa School, diría yo que este es un programa de prevención. No está diseñado para aquellos padres que ya están privados de sus derechos parentales. Así que deberíamos diseñar otro tipo de programa. Sin embargo, en nuestra práctica nosotros trabajamos con padres que lidian con esa limitación no debido a la ley u otras razones, tan solo por ejemplo, la distancia geográfica o por conflictos que han destruido las relaciones o porque simplemente el padre no sabe comunicar con sus hijos después del divorcio. En estos casos está previsto un ulterior apoyo psicológico y de esto a veces se habla también ya en nuestras sesiones, porque es importante entender la importancia de hablar del rol parental. Entender que padre y madre tienen iguales derechos parentales. Esto es muy importante. El padre, eso se habla, o sea, cuando el padre no usa, o sea, prácticas violentas, evidentemente. Buenas tardes. Je voudrais partager une chose et aussi demander, Quisiera surtout, pour moi c'est intéressant. compartir algo y luego tengo también una pregunta. Quisiera saber si trabajando con los padres, los formadores tienen que ser hombres o pueden ser también mujeres. Si estas sesiones las pueden animar tanto los hombres como las mujeres. Aquí es muy difícil integrar a los padres en la familia, en la gestión, en la vida familiar, de la misma forma que las madres, en pie de igualdad con las madres. En algunos casos,
no pudimos trabajar con los padres y organizamos unas sesiones de, digamos, crianza de hijos. Mi pregunta es, ¿cómo podemos implicar a estos padres que se ven tan alejados, ¿no?, de sus hijos? ¿Cómo podemos implicarlos en estas sesiones? Gracias. Yes. Well, what is about trainers? Very good question, trainers. Bueno, los formadores, una pregunta muy interesante. When we start to design the program, Cuando empezamos a diseñar el programa, lo ideal para nosotros era que los formadores fueran todos hombres. Sin embargo, diría que a veces esto es imposible porque los operadores, los proveedores de servicios sociales, psicólogos, personas que trabajan en situaciones de vulnerabilidad son mujeres. Son menos los hombres trabajando en este entorno, ¿no?, en este campo. Y tenemos entonces, desarrollamos este modelo por el que los formadores son dos hombres, en otras situaciones pueden ser mujeres, pero nos percatamos de que a veces se trabaja mejor así, con las dinámicas de grupo. Así que por lo menos intentamos tener a un formador hombre y a lo mejor una segunda formadora podría ser mujer. Por ejemplo, uno de los temas que tratamos es la salud del niño. Y implicando a los profesionales para hablar de la salud del niño. Intentamos utilizar un formador hombre y luego otra formadora puede ser mujer. En algunas ocasiones, a veces no se tiene la posibilidad de tener a dos formadores hombres, así que el programa lo dan mujeres. Así que es ideal, pero no es la única forma de llevar este tipo de formación. Gracias. La otra pregunta acerca de la implicación de los padres, digamos, alejados o separados. Para mí, o para nosotros, la práctica nos enseña que es muy importante implicar a los padres porque ellos necesitan implicarse más a nivel personal. Entonces, en nuestras campañas informativas no implicamos a estos padres, pero el trabajo individual que hacemos con las familias en ese sentido, sí, tenemos que utilizar herramientas diferentes según los objetivos que nos marcamos, ¿no? Nosotros visitamos el lugar en el que viven, empezamos a hablar con ellos, creando ambientes, digamos, neutrales. No encaramos enseguida el tema, digamos, peliagudo, ¿no? El problema, porque ese es un trabajo más bien para los operadores sociales. Una pregunta de parte de Roberto de Perú. Si el cuaderno está también digitalizado y se puede acceder a él.
Este programa, bueno, tenemos el formato electrónico, pero no es interactivo, lamentablemente. Pero luego les hablaré un poco de nuestra escuela en línea y ahí se pueden utilizar otras herramientas. Otra pregunta de parte de María de Pilar de Perú en español. Motivar a los padres a participar considerando la falta de tiempo que tienen debido al trabajo y también los estereotipos de género que prevalecen en relación a la crianza y cuidado de los hijos y hijas. Y también una segunda pregunta de María del Pilar. Hablaron de que en unas de las sesiones reflexionan en torno a las relaciones con sus propios padres. Considerando que es un tema bastante delicado, ¿cómo manejar el tema de la contención y la movilización de sus recuerdos y emociones? Thank you for your question. Gracias por las preguntas. Entonces, primero, para la primera pregunta, empezaría por la última parte. Los estereotipos pues suponen un elemento clave porque ya la palabra lo explica. Nosotros todos sabemos que hay muchos padres, ¿no?, que son trabajadores. Se trata de cómo nosotros organizamos las sesiones, porque sabemos que muchos padres no van a poder participar en determinados horarios, ¿no?, del día. A veces organizamos 2 sesiones a la semana o una sesión por la tarde después del trabajo. Es muy importante para ellos participar. Así que recomendamos siempre cierta flexibilidad considerando la realidad, ¿no?, en que cada uno vive. Sin embargo, los estereotipos, llevas la razón porque es un tema clave. Porque muchos padres dicen, ¿por qué tengo que atender este cursillo? ¿No? Esto no es asunto mío. Y nosotros trabajamos mucho en la comunicación con las instituciones que se dedican a la protección social, con familias vulnerables. Y es cierto que hay este tipo de estereotipos. Y nosotros intentamos, digamos, volver a empezar nuestro diálogo a partir de la madre. Preguntándole, ¿le hablarías a tu esposo acerca de la posibilidad de estudiar este tipo de material que podría resultar muy útil, muy positivo para la crianza de sus niños? Y hay que cambiar de foco, ¿no? De por qué esto es importante para mí a por qué esto es importante para mis hijos. Hay padres que tienen una actitud positiva acerca de los roles de ambos padres. Esto es muy importante como primer paso. En segundo lugar, la segunda sesión es vital. Nosotros, por ejemplo, si entendemos que tenemos que pensar en algo emocional para motivar a esos padres, utilizamos cierto material dedicado, por ejemplo, una breve película realizada por un periodista y que habla de su padre.
Es una película muy emocional. Suele encantarles a las personas. Es importante la implicación emocional en el programa. Por otro lado, llevas la razón, deberíamos estar muy atentos, ¿no? A la hora de lidiar con este tipo de temas, las relaciones con los propios padres, por ejemplo. Es muy importante. Los formadores deberían entender muy bien las limitaciones de estas sesiones de grupo, porque no se trata de una terapia, de una rehabilitación psicológica o un análisis psicológico muy profundo. Hay que ser muy delicados y hacerlo de una forma muy delicada, sin bajar demasiado a fondo, ¿no? En las emociones de las personas. Lo que queremos hacer es ayudar a esas personas a analizar qué cosas quisiera utilizar, que utilizó mi propio padre conmigo, qué prácticas, qué, digamos, estrategias de crianza de los hijos. Entonces, cosas muy concretas a nivel general, sin bajar demasiado las emociones individuales, porque no se trata de un psicoanálisis. Porque bajando demasiado, el riesgo sería provocar reacciones negativas. Si un hombre es muy traumatizado, podemos, claro, recomendar que haga un psicoanálisis, que vaya a ver a un psicólogo o un grupo de trabajo más terapéutico, como todo un trabajo psicológico, ¿no? Con profesionales especializados en la gestión de traumas. Con una entrevista, a través de una entrevista entendemos que un padre necesitaría este tipo de apoyo, se lo podemos proponer. Esto también es importante. Deberíamos entender que los formadores deberían estar preparados para este tipo de situaciones y entender cuáles son los límites, las diferencias entre una sesión mixta, como en este caso que es una formación, un taller, una sesión de autoconcienciación. Oui, c'est moi. Aquí estoy. D'accord. Merci beaucoup à notre formatrice. Gracias, muchísimas gracias por la presentación. Yo he apreciado muchísimo lo que has dicho acerca de la necesidad de reforzar las competencias del padre para animarle a asumir sus responsabilidades en la crianza de sus hijos. Sin embargo, mi pregunta se refiere al módulo del padre responsable. A mí no me gusta, perdón, no el módulo, el modelo. No me gusta la palabra modelo. A lo mejor podríamos hablar tan solo de padres activos, porque si no, pasaríamos simplemente de la figura del padre tradicional al modelo del padre responsable. Y esto significa que el padre tradicional no es responsable para nada. En África hay muchos casos por los que el padre tradicional simplemente no toma parte en la educación de sus hijos.
Y a veces incluso el padre está más preocupado por los hijos que por las hijas. Ne peut pas peut-être apprendre à la dame, mais sa présence de père, Y las madres se encargan de todo lo demás, pero la presencia del padre de tous les enfants. Donc le mot responsable me gêne. como jefe de la familia realmente tiene un impacto en la educación de todos sus hijos, no solo los varones. À être plus présent, Así que actif dans l'éducation. esta idea de los modelos debería ser matizada un poco más, en mi opinión. Podríamos decir que los padres deberían implicarse más en la educación de sus hijos e hijas. Esto supondría un nuevo modelo de sociedad que se está desarrollando hoy en día. Hoy las madres también son trabajadoras. Vivimos en una nueva sociedad, así que también las madres tienen menos tiempo para dedicar a sus hijos, lo que significa que los padres tienen que estar más presentes si las madres están menos presentes en la familia. Así que hay situaciones que van cambiando, las sociedades van cambiando. Así que todo es muy relativo, ¿no? Deberíamos matizar un poquito más porque hay diferentes condiciones y situaciones. Gracias. Thank you very much for your comment. Actually, I prefer a term, Gracias. responsible engagement. De hecho, a mí me gusta más la palabra implicado, padre implicado, no ni responsable, implicado. That we have in terminology that we have La terminología que utilizamos es la que encontramos en la literatura, pero la lengua se va desarrollando como estás haciendo tú, ¿no? Y nosotros tendemos a utilizar más la expresión padre implicado más que responsable, porque es cierto que los roles están cambiando, también la visión tradicional de la sociedad está cambiando. Estoy totalmente de acuerdo contigo, de esto estamos intentando hablar. Gracias, Yao. Entonces, 3 comentarios más que tenemos en el chat. Un comentario de Kinshasa sobre el hecho de que las niñas empiezan desde muy pequeñas a aprender acerca de su futuro rol de madres. Y luego el comentario de Víctor dice que es un tema muy interesante y que va adaptado en el contexto de cada uno. Y Julia Cardoso dice, me parece súper interesante lo de involucrar a los padres, más aún en este contexto de pandemia donde las madres están con la doble tarea. Y si conocen alguna experiencia en Latinoamérica. Muchísimas gracias por los comentarios. Para mí, la educación para los varones, los niños varones, para ser futuros padres es tan importante como lo de educar a las niñas. Está relacionado al modelo de crianza de los niños que los niños observan en sus familias. Cuando motivamos a los padres a implicarse más en la crianza, en el cuidado de los niños, pues los niños también se verán de alguna forma afectados, ¿no? Por este ejemplo. El ejemplo de sus padres influirá en su propia formación. Y es muy importante adaptar cualquier tipo de programa al contexto local, evidentemente.
siempre deberíamos entender cuál es la realidad, las normas de comportamiento, el entorno local, las situaciones que viven las personas. Gracias. Intentaré decir algo sin utilizar mis diapositivas. El programa lamentablemente está tan solo en ruso. Toolkit for trainers. Tenemos un kit de recursos para formadores que describe cómo se llevan las sesiones y muchas recomendaciones de cara a la metodología que les pueden resultar muy útiles a los formadores. Y nosotros, como les decía antes, implicamos también a muchos profesionales para la formación. Y voy a intentar hacer una síntesis de lo que me quedaba para presentar. Otro programa que hemos desarrollado ahora en el marco de la pandemia. Our next step was Nuestro siguiente paso es enfocarnos en la edad de la adolescencia para entender a los adolescentes, porque hay muchas dificultades, situaciones difíciles que tienen que manejar los padres con sus hijos adolescentes. Esto fue muy útil para nosotros para entender que no hay recursos específicos para no manejar los adolescentes. Así que decidimos seguir con el programa Papa School de esta forma, hablar más y más de la edad adulta y volver a desarrollar el programa en línea para los padres para intentar entender más a los adolescentes. Este es un programa totalmente en línea con pero aquí no hay interacción con los formadores. Aquí hay mucho material sobre los adolescentes, sus relaciones con los padres. So about the upbringing, different aspects, which is very important for fathers. And, aspectos importantes para los padres. Each section hay mini educational materials for fathers. Hay 9 secciones para los padres. Tenemos mini clases de unos 10-15 minutos sobre diferentes aspectos. Tenemos unos ejercicios prácticos. Parent can use the situation, use their way how he will react to y también cómo reaccionar ante una determinada situación con un hijo adolescente, con recomendaciones de profesionales. Hay una serie de preguntas para saber cuál es la mejor forma de actuar en determinadas situaciones. Materials este tipo de material es became very popular. Ya está muy conocido. Hay más de 500 suscripciones. Así que encaramos diferentes temas, como por ejemplo el acoso escolar, el suicidio, temas muy serios, o la seguridad, la legislación
also something which is very important for temas muy importantes para los padres. honestly speaking, we do not limit the registration. Y nosotros no limitamos la suscripción, Mothers and by fathers. es decir, pueden suscribir tanto los padres como las madres. Hemos diseñado esta escuela en línea para los padres, pero está abierta. Merci beaucoup de l'espace accordé. Muchísimas gracias por darme el uso de la palabra. Oh, oui, ¿Me pueden escuchar? ¿Sí? Oui, Sí. j'ai aimé beaucoup la présentation. Tengo que decir que yo he apreciado muchísimo tu presentación, pero tengo una inquietud. Il se trouve contraint par En cuanto a un padre, travail, ou soit il est toujours absent dans sa famille parce qu'il est appelé ausente porque tiene que trabajar. Et puis, cela, La razón de su ausencia es porque tiene que trabajar al extranjero disons, d'environ 5 ans. y evidentemente está ausente de su hogar durante mucho tiempo. Vont développer leur attachement Y cuando el hijo tenga, no sé, 13 años, ese niño, claro que à la maison. Et maintenant, dès que se acercará más a las personas que viven ahí en casa, cerca de él. est-ce que nous pouvons vraiment arriver Pero à cuando el padre está ausente durante 5 años, ¿qué se puede hacer después, cuando vuelve después de 5 años? ¿Cómo puede ese padre volver a establecer, a crear una buena relación con sus hijos? Thank you very much for a question which Muchísimas gracias por una pregunta muy importante en muchos países, especialmente para países de baja renta. Decir primero que es muy importante apoyar este tipo de padres en su motivación a restaurar su relación con sus hijos. En segundo lugar, decir que este tipo de programas no puede responder plenamente estas necesidades. Creo que hay programas más específicos. Bueno, perdón, se deberían desarrollar programas más específicos porque si hablamos de un padre ausente durante 5 años, pues es mucho tiempo para un niño sin ver a su papá. Un niño cambia mucho en 5 años, ¿no? Todo su mundo cambia en 5 años. Y luego cambia también de una edad a otra, ¿no? No es lo mismo para un niño de 3 años o uno de 5. La ausencia de un padre durante 5 años. Sí, es muy importante entender que el niño tiene derecho a, si quiere, incluso evitar a su padre después de 5 años sin verle. Pero hay que volver a construir esta relación desde cero. Y deberíamos entenderlo y motivar y apoyar a estos padres. Yo recomendaría un programa específico para este tipo de situaciones. Otro aspecto que quisiera mencionar es que especialmente en los contextos modernos deberíamos realizar que la comunicación a la distancia es una de las formas para no perder totalmente la relación con los hijos.
Es una muy buena forma para mantener las relaciones, aunque sean a la distancia. Sin embargo, de la misma forma, ¿no? Cuando hablamos de padres que tienen poco tiempo, ¿qué se debería hacer si un padre tiene que trabajar las 20 horas al día? Pero a veces no hay que considerar tan solo cuánto tiempo pasas con tus hijos, sino la calidad de ese tiempo es muy importante. Y nosotros brindamos herramientas, por ejemplo, 20 minutos o 30 minutos con tu hijo. Siempre podrás encontrar a 30 minutos a la semana para estar con tu hijo, pero para que estés totalmente con tu hijo durante esos 30 minutos. No utilices tu celular o la televisión. Intenta pasar esos 30 minutos completos con tus hijos. Así que la calidad del tiempo es sumamente importante. Y creo que este principio lo podemos utilizar también a la hora de hablar de padres físicamente ausentes. Porque hay varias modalidades ahora a disposición. Hay que pensar en cómo motivar a las personas, empezar a hablar de la paternidad y la importancia del rol del padre antes de que el padre se vaya a un lugar tan lejano. Por ejemplo, 20 minutos cada 3 días para hablar con su hijo por Skype o por una videocámara, lo que sea, pero que se le dedique este tiempo. Muchísimas gracias, Lubov, por tu presentación. Gracias por tus motivaciones. Gracias a todos por sus preguntas. Lamentablemente no tenemos más tiempo, pero si tienen más preguntas, no duden en enviarlas al equipo de Vice, a mí o Marilor o Camila, y nosotros vamos a pasar sus preguntas a Lubov para que pueda contestar. Y los invitamos también a visitar la página web de Doctors to Children. En el PowerPoint tienen el enlace a este proyecto específico de Papa School. También tienen los enlaces a 3 vídeos, uno con subtítulos en inglés, los otros 2 en ruso, pero los pueden echar un vistazo de igual forma. Recordarles también que hoy tuvimos una presentación de un programa de presentación trabajando con los padres para que se impliquen más en la familia, en la educación de sus hijos. No hemos hablado de situaciones graves. La semana que viene hablaremos de otro tema, es decir, en la crianza de los hijos en el caso de familias, digamos, disfuncionales. Muchísimas gracias a todos y a todas y gracias a Lubov por tu sesión. Bueno, dar las gracias a todos y cada uno de ustedes por su participación. Gracias por sus preguntas tan sensibles. Espero que encontremos más formas para intercambiar nuestras experiencias. Gracias a todos y
Que tengan unas buenas noches, buenas tardes o un buen día, dependiendo de dónde se estén conectando.